que no abra. ¿Y cómo? Hazle señas con el sol de noche. Sí, buena idea, sí. Entonces hay un montón de gente que zafó. Parece a mí o la nieve ilumina cada vez más. No, no es la nieve, es el cielo. Está amaneciendo. No abra. Viejo, ¿estás bien? No, hija, no. No, hija, no. No. Esto le debe estar pasando a un montón de gente. Absolutamente, a un montón de gente que seguramente este fin de semana continuó viendo El Eternauta. Parecemos ya el meme, no de nuevo, decía, sí de nuevo. Pero en realidad esto es un poco engañoso. Tengo en mi mano el booklet de un disco que salió hace 30 años. Yo todavía no llego a comprender o a dimensionar la cantidad de años y todas las cosas que pasan. Porque la música, acorta, ¿no? en estos periodos temporales, pero cuando suceden, circunstancias y en la coyuntura aparece el Eternauta, algunos, como nuestro compañero Oscar Jalil, rescató el disco H2O de Daniel Melingo, su primer disco solista, de hecho. Lo rescató ¿por qué? Bueno, no porque salió hace 30 años, cierra el número redondo, sino porque los dos últimos temas de este disco hacen referencia, todavía no los quiero mencionar, pero hacen una referencia directa al Eternauta. Y hay muchas más historias alrededor de este disco. Y dijimos, hablemos con alguien que estuvo ahí hace 30 años, periodista y productor Juanjo Carmona. Muchas gracias por atendernos. Aquí Ariel te saluda. Hola Ariel, hola, ¿cómo están todos por ahí? ¿Cómo andas, Juanjo? Bien, muy bien, acá. Sí. Revisitando el disco. ¿Qué te iba a decir? ¿Estás preparado para ir 30 años para atrás? Sí. Aparte, realmente es uno de esos discos, viste, que uno tiene como discos que guarda en un lugar especial. Total. Y que no presta. Uh-huh. Entre ellos está este disco llamado H2O de Daniel Melingo, porque, cuenta con la particularidad de que es un disco que se editó en su momento y nunca fue reeditado, y tampoco está subido a las plataformas de la manera correcta. Hay alguna que otra canción, pero no es un disco que esté en las plataformas, así que H2O junto a Avión de Meso Vigarrena, el de La Guardia Hereje, hay como disquitos, Pajarito Saúl y el de La Caja de Pizza. Hay discos que son fetiche y este es uno de ellos, y aparte en este tuve la posibilidad de estar en algunas de las sesiones de grabación. Y guardo un recuerdo muy especial, y aparte yo soy muy fan del Eternauta, lo leí 3 veces cada tomo, o sea, sí. desde muy chico a distintas edades, lo leí por primera vez a los 12, después a los 15, y después cuando yo tenía 19 que se estaba haciendo este disco. ¿Y a qué viene? A que este en realidad iba a ser un disco conceptual sobre el Eternauta, no iba a llamarse H2O. Ajá. Era un disco que incluso Daniel Melingo pensaba ponerle el Eternauta o el viaje de Juan Salvo o algún nombre que hiciera link total con el Eternauta, y así fue concebida la obra. O así fue planeada. Sí. Después pasaron cosas. Me encanta, ¿no? Por eso te llamamos a vos, para hablar de esas cosas que pasaron. Tengo entendido que, es el primer disco solista de Daniel, de eso no hay dudas, pero como todo primer disco, si bien ya era un músico reconocido y experimentado y obviamente con mucho prestigio, se junta con Cachorro y ahí planean qué es lo que iban a hacer. O sea, fue entre ellos dos y Pelo Aprile, tengo entendido. Sí, en realidad viene en ese momento, remontémonos a primeros años de la década del 90. Hay un quiebre, digamos, fundacional o postfundacional del rock argentino, que es Tango Feroz y El amor después del amor. Esos dos discos hacen de que hay como una revalorización de la música argentina. El efecto Fito también lleva a Los Rodríguez, Fabiana Cantilo. Y entre ellos, había un productor exitoso como Cachorro López, que en ese momento estaba produciendo a Marta Sánchez, a Ketama, estaba en España, y entonces tenía la posibilidad de los dos mundos
de estar un poco acá y un poco allá, donde estaba viviendo Daniel Melingo. Daniel Melingo estaba en España con H2O, con Lions in Love, la banda que tenía allá en España. Y bueno, un poco producto de este boom rock argentino es que empieza a haber cada vez más vínculo entre Cachorro y Melingo, que nunca dejaron de tenerlo, pero bueno, se veían más en España. Y aparte existía la posibilidad de hacer una película a continuación a Tango Feroz, que era lo que me llevaba a mí a estar en ese círculo en esos años. Ajá. Era que se iba a hacer una película sobre Miguel Abuelo. ¿Pero una ficción? Una ficción sobre la vida de Miguel Abuelo. No olvidemos, el éxito de Tango Feroz había sido de la compañía BMG, con lo cual la compañía Polygram, que era la segunda en importancia en esos años, quería tener su propia película y se asoció con Endemol, los creadores del Gran Hermano, una empresa de entretenimientos de Holanda muy famosa y también que estaba incursionando en el mundo del cine, y empezaron a bajar una guita para un proyecto. Entonces, digamos, este disco, la reunión Cachorro, digamos, como que todo... digamos, nosotros después de las grabaciones del disco muchas veces nos juntábamos con Zabaleta, con Cachorro, con Andrés, con Melingo a charlar sobre las ideas de la película de ese momento, cual yo estaba preguionando. Pero bueno, volviendo al eje del disco, Cachorro tuvo la idea de producirle un disco solista a Daniel Melingo, ya que, digamos, toda esa generación estaba como increyendo, y la verdad que Daniel siempre fue una de las personas más creativas que tuvo la cultura argentina, quizás con sus problemas para llevarla adelante y para concretar los proyectos, pero bueno, Cachorro lo convenció a Daniel estaba muy seguro de hacer una obra conceptual con el Eternauta, y fueron a verlo a Pelo Aprile, quien terminó siendo de alguna manera quien financió el disco como presidente de la compañía Polygram. Pero bueno, a medida que se fue generando el disco y que se fue haciendo el disco, surgen los entretelones de los juicios que había tenido la familia Westerhead por los derechos del Eternauta. Claro. La familia estaba muy convencida y muy de acuerdo en que se hiciera esto, pero no era dueña de los derechos. Acá algo que poca gente comenta o cuenta en todo ir para atrás con el Eternauta es que los derechos recién se reconfirmaron en el 2015 para la familia Westerhead. Habían sido vendidos cuando desaparece parte de la familia quedó expresionada para vender los derechos y los venden en una editorial, y recién los pueden empezar a reclamar en épocas de democracia. Hay una primera instancia en el 88, una segunda en mediados de los 90, pero bueno, eran años donde no estaba claro quién podía autorizar un disco del Eternauta, así que es por esa razón que no se sigue, se sigue adelante con la totalidad de la obra conceptual del Eternauta, y empieza a llamarse H2O como un juego a la nieve, ¿no? Como Nieve Mortal, en un momento se barajó que podía llegar a ser el título del disco, pero bueno, entre todos esos entretelones es que se fue pinchando la posibilidad de hacer esa obra. Claro. Es un disco, obviamente, como vos decís, un incunable, porque como bien dijiste vos, no se encuentra ni reediciones ni en plataforma, por lo tanto aparece como un tesoro. Es loco, ¿no? Porque estamos hablando de un disco de Polygram, editado en el 95, no es un pirata, ni mucho menos, pero bueno, por cuestiones así de las compañías, el disco no se puede escuchar. Nosotros, la semana pasada las canciones sonaron, gracias a que Oscar lo tiene, y por suerte lo presta, pero lo vamos a cuidar mucho. Y Juanjo, vos en estas sesiones, ¿qué recordás de lo que se estaba gestando? Porque es un disco marcado por el pulso reggae, sin dudas, pero también hay otras músicas muy propias obviamente de la prestancia de Daniel. Sí, para mí es uno de los mejores discos de reggae argentinos. Cuando en algún momento me hicieron votar en algún chart o alguna encuesta, sin duda lo consideré uno de los primeros discos y de los mejores discos de reggae argentino. Sacando un par de canciones, después el resto es casi todo un disco de reggae puro, ¿no? El disco había empezado a ser grabado en España, siguió en Londres, hubo algunas sesiones en Nueva York, y yo agarro como más el final de la historia, que tiene que ver con las grabaciones que se hicieron en La Diosa Salvaje, en el estudio de Luis,
bueno, nada, no era un estudio que en ese momento se usara mucho para músicos que no sean de Spinetta, Claro. o muy del clan Spinetta. No era un estudio abierto como podía tener Lerner con El Pie, o algo, o digamos, o el de Segurola, el Panda. No, este era un estudio más que usaba Luis. Lo que pasa es que el técnico de sonido de este disco es Mariano López, que era el lugarteniente de la consola y de las grabaciones de Luis Alberto. Entonces Luis se lo prestó y también tenía siempre mucho cariño y simpatía por Melingo. Así que fue como, bueno, era el momento donde Luis estaba empezando a armar Los Socios del Desierto y le venía bien, digamos, tener horas de estudio con Pelo y todo lo demás. Así que se siguió grabando ahí. Y lo que me acuerdo era un desfile de gente que aparecía a saludar, ni siquiera a grabar. Me acuerdo que caía la grabación Pipo Chipolati, que caía Celeste Carballo, y todos muy contentos de poder estar en el estudio de Luis, que muchos de ellos no lo conocían, Claro. porque hacía bastante poco que Luis había pasado de tener Cinta Calma a tener La Diosa Salvaje, hacía muy pocos años, y Luis, que siempre había sido bastante... Entonces era como un motivo para pasar a saludar a Daniel, para pasar a saludar a Mariano López, para pasar a verlo a Spinetta, que era siempre, nada, la devoción que todos los músicos han tenido con él a lo largo de su vida. Entonces Pero era Luis como estaba realmente... a veces. Generalmente Luis estaba, Ok. sí, todavía no era el momento que él vivía en el estudio, porque él terminó viviendo y terminó falleciendo en ese estudio, pero sí era, digamos, solía estar muchísimo, porque iba a contraturno las sesiones con los ensayos de Los Socios del Desierto. Entonces muchas veces terminaban los ensayos y empezaban las grabaciones tipo 7, 8, hasta, bueno, largas horas de la madrugada, ¿no? Así que nada, recuerdo muchas risas, muchos encuentros, muchos abrazos de amigos y colegas. No olvidemos que en el disco, más allá digamos, de toda la preciosura que tiene por lo que hace Daniel Melingo, sino que también participa Pomo en batería, Pedro Aznar, Pipo Chipolati, bueno, Guillermo Badalá, Martina Loé, Willy Crook. Justo te iba a mencionar, seguramente lo sabés mejor que yo. Creo que Big Bombo Mama sale, corregime, 1 o 2 años antes, y no sé si lo produce Daniel. Claro, exactamente. No, había una hermandad entre Daniel Melingo y Willy Crook, hay una hermandad total. Tenían una misma manera, bueno, no solo compartían el instrumento, compartían una manera de ver la vida, ¿no? Y también, lamentablemente, compartieron algunas adicciones que los llevaron a los dos a pisar el neuropsiquiátrico Borda, ¿no? Y están internados. Yo particularmente recuerdo de que este disco fue muy conflictivo, porque es un momento donde Daniel empieza a tener problemas psiquiátricos serios. Ajá. Y bueno, y entonces es internado. Claro. O sea, un momento intenso, porque su primer disco solista con una compañía multinacional, un montón de músicos, el estudio Spinetta, y encima, bueno, nada, coyunturas personales difíciles. Claro, totalmente. Wow. Entonces era un momento muy difícil. Recuerdo que la presentación del disco, que fue una presentación como en los 90, cuando se tiraba manteca al techo con la industria, fue la presentación en el Palais de Glace. Cerraron el Palais de Glace, pusieron un escenario en el medio y fue la presentación de H2O. Si mal no recuerdo, creo que estuvo Oscar, y sin duda yo me acuerdo de estar con Alfredo Rosso y que había una barra de tragos que nos hizo muy mal a los dos. Claro, sí, me pero imagino. eran los 90, ¿no? Sí, claro, pero, sí. Es muy loco pensar los 90, porque uno dice los 90, eran los 90. Para la gente que no lo vivió, y para el rock, sobre todo el rock nacional, ahí Juanjo marcó como un hito que fue Tango Feroz, pero fue un momento en donde había mucho dinero y los discos tenían sesionistas de primera línea para arriba. Sí, hoy es impensado, este disco de H2O sería impensado grabar en los estudios en que se grabó.
si uno mira hoy esos estudios son impagables, realmente, los estudios de Inglaterra, los estudios de Nueva York. No olvidemos que para poner un poco en contexto, cuando decimos los dulces 90 no era solo por una cuestión del menemato y de la ecuación 1-1. Fue un momento donde la industria discográfica, con la salida del CD, volvió a vender los discos que ya le había vendido a la gente, se los volvió a vender. Entonces fue una inyección de guita gigante para la industria discográfica, que empezó a venderte de nuevo los discos de los Beatles, los discos de cualquier cosa, Rafael Acarrá, hasta de los Parchís. Bueno, y mismo el rock nacional. Mismo el rock nacional empezó a venderse en CD. Creo que Spinetta estaba muy del carajo con eso, porque las ediciones eran muy malas. Hasta con horrores en las tapas. Empezó a haber cosas, se levantaban de cualquier vinilo, se levantaban, había muy poca gente capacitada o entendida muchas veces en las compañías, o se mandaba afuera y daba lo mismo. Recuerdo una de las ediciones primeras de Pescado Rabioso que venía con una cola atrás de temas de Sui Generis, que no estaba ni siquiera en el booklet. O, bueno, la famosa tapa mal hecha de Invisible, sí, que decía Moro en vez de Pomo. Sí. ¿No? Había como mucha barbaza. En concreto era que todas esas ediciones que hacían era generar una inyección de dinero a la industria, que estaba acostumbrada a vender, no sé, 100.000 unidades por mes entre todo el catálogo, entre todas las cosas, y pasó a vender millones, realmente millones de discos. Entonces, bueno, fue un boom muy grande, y eso, sumado al éxito de una película nacional como Tango Feroz, que reversionaba la historia de la fundación del rock argentino, sumado al éxito del Amor después del amor de Fito Páez, y a la salida de muchas radios nuevas que también empezaron, realmente las radios comunitarias, empezó a haber radios temáticas de rock argentino como FM Sol o al principio de Radioactiva, y eso realmente fue generando de que haya un salto hacia adelante, digamos, ahí cuando, bueno, Los Redondos empiezan a llegar a obras, empiezan a pasar como un montón de cosas al principio de los 90, que bueno, que nada, gracias a Dios nos dejaron estos discos, sí, que son increíbles, porque total, la verdad que H2O es un disco impresionante. Algo importante para mencionar sobre este disco es que quien era, digamos, la musa inspiradora y co-compositora de gran parte de estas canciones es Florencia Bonadeo, hija de Diego, hermana de Gonzalo, que era en ese momento la pareja de Daniel Melingo. Se habían puesto de novio, estaban viviendo una relación muy, muy, muy hermosa. Era muy lindo verlos juntos porque tenían una energía muy, muy para adelante. Los dos vivían en parte del tiempo en España y en la casa acá de la Lucila, y ella fue la compositora de gran parte de las letras de este disco y la que más estaba como queriendo llegar al hueso de lo que había hecho Westergel con el Eternauta, ¿no? Impresionante. Vos sabés que recién, antes de esto que mencionás, estaba pensando que como Tango Feroz le metió una inyección a toda la industria. El otro día escuchaba las métricas de las canciones que salieron en el Eternauta, sobre todo, bueno, Manal, creo que hay una del reloj, no sé si él mató, sí, y a todas les levantó la métrica, a unas mucho, sobre todo las más desconocidas. Otras bandas más jóvenes por ahí no tanto, como El Mató, pero hoy está todo como demasiado concentrado en una plataforma, entonces más allá de que les puede repercutir en algo, pero no sé si se van a reeditar, no sé si me entendés a dónde voy, como que ahora ese fenómeno queda como muy monopolizado. Queda monopolizadísimo. Igual, por suerte, hay algunos viejos Quijotes de la industria discográfica que siguen editando discos y digo, por suerte hay. Y probablemente ahora con la levantada del algoritmo, con El Reloj, por ejemplo, claro, una de las bandas que suena, una banda del oeste de la década del 70, que fue realmente una banda muy convocante, y muchas veces creo que las últimas reivindicaciones que tuvo El Reloj fue a partir de La Renga, que ha invitado a algunos de sus integrantes cuando en alguno de los conciertos de Huracán, no de los últimos sino de los anteriores, pero digamos que ese rock lo visita un poco La Renga y quizás Los Espíritus, que en menor, digamos, importancia y trascendencia,
pero digamos a Box Day, al Reloj, a la Banda del Oeste, digamos, son como un rock setentista que natas, que muy poca gente conoce, ¿no? Y realmente una de las cosas que me parece más geniales que tiene este Eternauta es que tiene esa banda de sonido, ¿no? De que suena Pescado, de que suena El Reloj, de que suena Manal, de que hasta un capítulo se llama Jugo de Tomate Frío, ¿no? O sea, no es solo una música, está hablando ahí de una ideología en común que creo que tiene que ver con la edad o con el momento de más trascendencia del Eternauta allá con los 70, claro, cuando fue el momento que se lo empezó a linkear con algo que iba mucho más allá de una ficción, de un cómic o de una novela gráfica, ¿no? ¿Qué pasó después porque bueno, lo dijimos 2 veces, pero tampoco explicamos mucho, ¿por qué este disco es un incunable? Me parece, intuyo, esto desconozco, pero sí he charlado muchas veces con Universal, que digamos Polygram se transformó luego en Universal Music, y sí, por lo que tengo entendido, las transiciones en las discográficas a veces no han sido del todo prolijas con la papelería. Claro. Entonces también pasa eso con el disco de Meso Vigarré, Avión, un disco que le produjo Ulises Butrón y que es una obra de un músico que realmente dejó solo 2 discos, pero era un gran letrista y un gran poeta. Ese disco había sido grabado por Epic, luego Epic lo compró Sony, bueno, cosas así. Y este particularmente fue uno de los últimos discos que Polygram, o sea, como producidos por Polygram, antes de la fusión, ¿no? Creo que la fusión fue recién en el 96, pero bueno, me parece que hay algo ahí, cuestiones de papeles que hacen de que las plataformas son muy estrictas con el tema de los derechos. Entonces cuando una compañía como Universal quiere subir, por ejemplo, te hablo de algo que quizás tengo mucho más internalizado, que es la obra de Los Abuelos de la Nada. Si te fijas en Spotify, no están todos los discos tal cual son de Los Abuelos de la Nada. Sí. Faltan, hay algunos temas que los encontrás solo a través de compilados. ¿Por qué? Porque cuando Los Abuelos de la Nada grabaron con DG, el sello que tenía Daniel Greenbank, después esta transición de contratos no fue ordenada. Entonces termina viendo grises y la plataforma, ante la duda, no sube un gris. Entonces con este disco particularmente, dado la época prefusión entre Universal y Polygram, me parece que tiene que ver con esa historia, ¿no? Como pasa con Los Abuelos de la Nada, que al día de hoy como biógrafo de Miguel Abuelo sigo reclamando, y como amigo de Gato, y incluso con Cachorro, la última vez estando con Cachorro le escribimos a una de las personas de Universal para decir, che, ¿cuándo ordenan esto? ¿Cuándo pueden estar todos los discos de Los Abuelos como todas las bandas? Y el argumento de la compañía es ese, nos faltan papeles. Si Cachorro no puede meter la cuchara, realmente es raro, ¿no? Digo, un tipo con mucha espalda. Pero pensá que Los Abuelos, antes de llegar a Interdisc, Los Abuelos pasaron por varias bandas, Interdisc, varios sellos, Interdisc, DG, hubo uno en el medio que no me acuerdo cómo se llamaba, y eso después todo lo termina absorbiendo, y Pelo Aprile era una persona que hacía muchas cosas de palabra. Claro. Entonces todos estos sellos donde él estaba involucrado, cuando después EMI compra el sello Interdisc y después a EMI la compra si no está toda la cadena de papeles, y Argentina es un lugar donde no ha sido muy prolija en situaciones contractuales y en situaciones de guardados, de archivos, ¿no? Hoy por hoy uno quiere encontrar el primer contrato que firmó, no sé, el que está el artista de afuera, y están todos los contratos. Pero no pasa así con la obra nacional. Hay mucha más informalidad, o había mucha más informalidad. Y ahora la verdad que estas plataformas que se mueven con reglamentaciones americanas no dejan pasar una, ¿no? Vos sabés que el otro día, un montón de discos, hablando, hicimos un juego el lunes post estreno del Eternauta sobre qué canciones los oyentes imaginaban del rock nacional, o no, pero bueno, sobre todo el rock nacional, que podían integrar un soundtrack imaginario. Y apareció entre muchas Lunes por la Madrugada, y la otra, la que canta Andrés, ¿cuál es? No, 1000 horas, no Lunes por la Madrugada, 1000 horas. Y las volví a escuchar y digo, reda. Claro. Y así, bueno, Corto de Pescado, me estoy acordando ahora, y eran todas como muy linkeables a lo del Eternauta. Y yo decía, che, pará,
Entonces los músicos lo leyeron obvio e imágenes muy pegadas, más allá que después uno imagina cómo es la música, pero sí, es increíble duda, eso. realmente, digo, quizás hoy la gente que tiene 20, 30, quizás no, al ser más nativa digital y al haber tenido la posibilidad de tener cable, no sé, de tener, digamos, nosotros, yo tengo casi 50, y realmente para mi generación era una obra, digo, si te gustaba más o menos leer, o incluso, o sea, de Condorito o de Patoruzú al Eternauta había un pasito, realmente un pasito muy chiquito, formó parte realmente de nuestra educación, de todas las generaciones, digo, para Andrés, que son más grandes que yo, para ellos incluso más, pero yo recuerdo, digo, en el colegio secundario de mis compañeros, la mitad leyeron el Eternauta, sin duda, y fue parte fundamental, ¿no? Juanjo, es buenísimo todo lo que estamos hablando, tengo ganas locas de escuchar este disco. Las canciones son Nieve Mortal y Juan. Exacto. Son las obviamente directamente relacionadas. Después está Maldito Policía, está Fermín, la versión de Almendra, la versión de Melingo sobre la canción de Almendra. ¿En algún momento se pensó como un disco de hits del rock nacional también? No, para nada, no. Ahí existía como la situación de que había canciones que jugaban como con la historia que Daniel quería contar y Florencia querían contar sobre el Eternauta. Okay. O sea, Fermín tenía algo que ver con la tristeza, con la melancolía, con algo que ya fue, que realmente les resignificaba, y para ellos también tenían que ver esas canciones con la historia del Eternauta. Incluso hay un tema muy increíble que es Alegría de Vivir, que era un tema de uno de los Ketama fallecidos, que es realmente un himno. En España, Alegría de Vivir es una obra que debe tener, es como el todo a pulmón, o una de las, digamos, porque es un drenaje desesperado de una persona que está en un viaje de heroína. Es una canción de principios de los 80, ya te digo, en España es muy, muy, muy famosa. Melingo siempre la versionó, incluso antes de estar enganchado con la heroína y de tener todos los problemas que después lo llevaron al Borda. Pero la canción también, esa Alegría de Vivir, refleja como una alegría del pasado, algo que está como un poco presente a lo largo de la trama del Eternauta. Por eso tanto Alegría de Vivir como Fermín, aunque la obra era del Eternauta, estaba pensado para ser incluidas en esa trama. Bueno, nada, has sido una enciclopedia de ese momento. Te llevé 30 años, parecía como si hubiera sido ayer. No, es muy loco. Yo me acuerdo, tenemos creo que la misma edad, pues también estoy llegando a los 50, y yo me acuerdo patente que para ver Tango Feroz tenías que esperar porque la cola te llegaba hasta, depende de tu ciudad, ¿no? Pero fue un hito grosso, como hoy se habla del Eternauta, en ese momento se hablaba de Tango Feroz fuerte. Así que sí, mucho comprendo más, el momento. Mucho más, claro, sí. Porque la diferencia era que al haber menos ventanas abiertas de posibilidades de cosas, hoy tenés 8 plataformas que están con Last of Us, con esto, con lo otro, hay un montón de cosas que se estrenan. Cuando salió Tango Feroz, no nos olvidemos de que recién empezábamos a tener televisión, los 6 canales de aire transmitiendo 24 horas, transmitiendo 12 horas, o sea, ni siquiera 24, todavía no estaba popularizado el cable, y realmente cuando había algo que la pegaba, un hit de la industria, ese hit vos lo veías reflejado en la propaganda de Coca-Cola, en la radio con El amor es más fuerte, en el colectivo, en todos lados. O sea, no había manera de escapar a un fenómeno de masas a principios de los 90 porque había menos ventanas. Hoy te vas a tu nicho y te metiste en otra. Totalmente. ¿Se entiende? Sí, obvio. Antes era como mucho más transversal. Y eso tiene también que ver con el Eternauta. Digo, hay pocas novelas gráficas como el Eternauta, incluso a nivel mundial, hay pocas novelas que encierren o que tengan todas esas líneas de lectura como puede tener el Eternauta, ¿no? Donde los manos terminan siendo incluso hasta víctimas de un poder superior que son los otros, ¿no? Tremendo. Juanjo, te agradezco muchísimo este viaje al pasado, y vamos a escuchar las canciones con el bonus de Alegría de Vivir. Así llegamos a la hora con
con este resumen de época excelentemente pintado por vos. Te mando un gran abrazo, Juanjo. Abrazo gigante para todos ahí en la radio y bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta. Por favor, gracias. Chau, chau. Juanjo Carmona, periodista, productor, muy cercano, biógrafo, como él dijo, de Miguel Abuelo, es el escritor del Paladín de la Libertad, esta gran biografía. No sabía lo de la película de Miguel Abuelo, pero bueno, contado por uno que estuvo allí, suena megalógico. Bueno, esto es de CD, señoras y señores, no de plataforma. Nieve Mortal, Juan y el bonus track de Alegría de Vivir del disco H2O, muestro aquí, lo tengo, de Daniel Melingo.
Salvo va hacia allá, deposita sus nalgas en blanco y se va. Horizontes heridos lo saludan con el viento y el sol que se viste lo mira sin aliento. A pesar de todo el mal, el teniente Juancito llegará. Un planeta lejano lo observa y él sabe que la noche caerá y celebra lo eterno. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo. Cruza fronteras que se mueven con él. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo. Cruza fronteras que se mueven con él. Salvo va hacia allá, deposita sus nalgas en blanco y se va. Horizontes heridos lo saludan con el viento y el sol que se viste lo mira sin aliento. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo. Cruza fronteras que se mueven con él. Juan Salvo viaja despacio